encanta estar aquí, muchas gracias por la invitación, pero me voy a hacer un poquito aquí porque la luz pega mucho. Bueno, el propósito del día de hoy es que yo comparta con ustedes qué estamos pensando en el Gobierno Nacional en materia de vivienda. Y quiero comenzar por algo que tal vez ustedes no se esperan, que es el tema de agua. El ministerio tiene dos componentes, vivienda y en la parte de agua y saneamiento básico. Y tengo que decir que en los últimos años, en las últimas décadas, el país se ha concentrado más en vivienda que en agua. Y creo que para ustedes puede sonar raro, pero después van a entender por qué hay que comenzar con agua para continuar con vivienda. En el país tenemos hoy en día 12 millones de personas que tienen un servicio insuficiente de agua. Esto es, o no llega de manera permanente a sus hogares o la calidad del agua es deficiente. 12 millones, es decir, 1 de cada 4 personas no tiene un servicio completo de agua. Y 3.2 millones de personas a quienes no les llega absolutamente nada de agua, no tienen servicio de acueducto, alcantarillado y agua potable. Si quisiéramos hacer las inversiones sobre todo el saneamiento, digamos, básico, lo que necesitaríamos para ofrecerle a estas personas un servicio de acueducto y alcantarillado, necesitamos 50 billones. Y para este año que termina, la inversión es de 700.000 millones. En el presupuesto que había dejado el gobierno anterior para el año 2023 en materia de agua, estábamos en 300.000 millones. Y pues en la adición que se puso para presupuesto 2023 logramos subirlo a 1 billón. A ese ritmo necesitamos 50 años para que las personas en nuestro país tengan agua potable de una manera adecuada. Realmente es una situación dramática, va uno a la Guajira, pues que es como el espacio emblemático donde todos sabemos las dificultades. En la Guajira las personas reciben en las pilas públicas, que son como unos grandes tanques, con carrotanques desplazados por varias horas a unos costos altísimos, la oferta de agua, y las familias tienen que caminar y llevar a sus hogares en unas pimpinas sobre sus hombros, en burros, en bicicleta, los potes de agua. Realmente la situación es dramática. La Corte Constitucional ha declarado un estado de cosas inconstitucional el tratamiento al pueblo guayú en materia de agua y le exige al Estado colombiano que se ofrezcan 20 litros diarios. 20 litros. ¿Cuánto nos gastamos nosotros cuando nos damos una ducha? 20 litros diarios por persona para atender al pueblo guayú. El Estado colombiano ni siquiera es capaz de ofrecer eso y estamos revisando, recogiendo para continuar en esta labor y cumplirle a la Corte, pero especialmente cumplirle al pueblo guayú. En todos los lugares donde llegamos, encontramos comunidades que necesitan un acueducto, que necesitan saneamiento básico, que necesitan un servicio adecuado, continuo, de buena calidad de agua potable. Y la otra cosa muy interesante que hemos visto es que nadie se opone a que trabajemos y hagamos inversiones en agua. Voy al Congreso, a la Comisión Sexta, y desde los compañeros del Centro Democrático hasta los compañeros de comunes, todos dicen necesitamos más dinero para agua, más inversión para esta región, para esta ciudad, para este lugar. Hemos llegado a entender que el agua nos une. El agua es un mecanismo para reconciliación de nuestra sociedad. La paz total que plantea el presidente Petro no solamente es entre grupos armados, no solamente es entre bandas criminales, es entre todos. Necesitamos entender que hay que pasar la página del desencuentro, que fue tan dura para todos, y es el momento de encontrarnos en proyectos comunes. Y creemos que alrededor del agua hay un proyecto común. La intención de este gobierno es hacer inversiones importantes alrededor del agua como pretexto de reconciliación o como mecanismo, como instrumento de reconciliación. El presupuesto del año 2023
para el gobierno nacional fue adicionado o se ha solicitado al Congreso por parte del Ministerio de Hacienda una adición de 14 billones y la inversión se va a concentrar, o los aumentos de este aumento, en 5 cosas que creemos fundamentales para el gobierno nacional: educación, salud, agricultura, paz y agua. Agua se considera uno de los puntos fundamentales de la inversión social, porque el agua, además pues, de ser un derecho, está realmente correlacionado con salud pública. La desnutrición está correlacionada. Los niños y las niñas tienen problemas de desnutrición cuando no tienen acceso a agua potable de adecuada calidad, y obviamente el tener acceso a un baño, a un servicio sanitario, a cocinar los alimentos con agua de buena calidad, pues es fundamental para la sociedad. Pero aquí es donde se conecta con el sector de la construcción. También el sector de la construcción necesita inversiones de agua. Yo estaba el día de antier en la ciudad de Santa Marta y los constructores, el director regional de Camacol mencionaba que hay proyecciones, si no recuerdo mal, unos 2 o 3 billones de inversión en infraestructura, en construcción, pero sin la disponibilidad de servicios públicos, pues esta construcción no será posible. Una ciudad tan pujante como Santa Marta, con un crecimiento que se espera, hoy en día está alrededor de 500.000 habitantes, se espera que crezca hasta 1.5 millones de habitantes en la próxima década. Esas son las proyecciones de población. Pues tiene un servicio de entre 1 y 3 horas diarias de agua potable en las zonas que están conectadas. Y cuando vamos como turistas, pues no nos damos cuenta, pero por ejemplo, la infraestructura hotelera tiene que llevar carrotanques a los hoteles para que podamos darnos una ducha los turistas. Pero los habitantes de Santa Marta tienen esta situación pues tan dramática, y el proyecto de acueducto de Santa Marta vale 2 billones. Entonces, hagamos esta comparación: 1 billón para todo el país para 2023 y solamente 2 billones, y 2 billones vale la inversión solamente para la ciudad de Santa Marta. Realmente la situación es importante. Yo he encontrado en el Ministerio de Vivienda unas dificultades importantes en la gestión de proyectos de agua. Existe una ventanilla única donde los departamentos y los municipios presentan sus proyectos de infraestructura de agua, y en el mejor de los casos, cuando tenemos entidades territoriales, departamentos o municipios con solvencia técnica y capacidad técnica, presentan sus proyectos y entre 1 y 2 años se demoran en adquirir o alcanzar la viabilización técnica antes de tener asignación de recursos, algunos hasta 3 años. Y estas son las ciudades grandes: Medellín, Barranquilla, Cali, se pueden nombrar. Y una vez cumplen con ese requisito, entran a competir en la asignación de recursos. Los proyectos de infraestructura de agua son de los órdenes de 10.000, 50.000, 100.000 millones, con 700.000 millones que hay este año o 1 billón que hay para el año entrante. Pues obviamente hay que hacer una selección de cuáles son los más relevantes, y se quedan rezagados los proyectos en el ministerio con la viabilidad técnica. Y yo encuentro, cuando llego al ministerio, que hay 210 proyectos en curso, por no decir empantanados, porque realmente están en dificultades. Tenemos 54 proyectos que están suspendidos y otros con problemas de contratación, de financiación, ambientales, sociales, hasta políticos, por obvias razones. Por la política local siempre está alrededor de las decisiones de infraestructura. Entonces, nuestra primera tarea es fortalecer esa unidad de ejecución de proyectos de agua para impulsar y terminar los proyectos que ya están. Incluso algunos habrá que adicionarles recursos porque, por ejemplo, las razones de precios de los últimos años pues han hecho que los proyectos no se culminen. Esta es una primera tarea que tenemos. La segunda es, ¿qué pasa con los pequeños municipios que no tienen la capacidad técnica? Pues que ni siquiera llegan a la viabilización de los proyectos. Son los municipios 5 y 6 del sector rural,
que hablaban ustedes ahora cuando yo llegué sobre la vivienda rural. Bueno, no es posible vivienda rural sin agua rural, ¿cierto? Sin el acueducto comunitario. Y es indispensable construir una instancia técnica de promoción de proyectos para municipios pequeños y para el sector rural, donde se acompañe y se viabilicen esos proyectos para desarrollarlos, irrigarlos en el país. Estos son proyectos de menor envergadura, alrededor de 10.000 millones de pesos valen los proyectos tipo de acueducto de alcantarillado y saneamiento en el sector rural, y obviamente si un alcalde tiene 1.000 millones de pesos para hacer su proyecto, cuando hace la viabilización técnica puede gastar hasta el 10% en algo que no es una inversión, que no es una obra. Así que hay mucha reticencia de parte de las autoridades locales para emprender este tipo de cosas, y pues por esta vía no se desarrollan los proyectos de infraestructura. Ahí tenemos esta dificultad y es una de las labores en las que nos vamos a concentrar y que son importantísimas para el sector de la construcción, tanto en las ciudades como en el sector rural. Ahora quiero hablarles del otro componente del Ministerio de Vivienda. En materia de vivienda, la situación es mucho mejor. La situación, hemos visto, pues digamos, como diferentes momentos de proyectos, los macroproyectos de vivienda, la vivienda gratis, y el último periodo concentró sus esfuerzos en el programa Mi Casa Ya. A mí me gusta mucho el programa Mi Casa Ya. Yo creo que tiene enormes virtudes que quiero compartir con ustedes. Mi Casa Ya es un programa que entrega los recursos del Estado cuando los constructores, por cuenta propia y bajo su propio riesgo, han desarrollado ya sus proyectos y las viviendas tienen certificado de habitabilidad, es decir, están listas. Y al mismo tiempo se conjuga con el cierre financiero de las familias, el ahorro y el crédito, y es en ese momento cuando el Estado aporta su subsidio. Es un instrumento operativo muy bueno, ejecuta muy bien. Simplemente el constructor hace su vivienda, las familias hacen su cierre financiero con el apoyo del sector financiero y el Estado hace un aporte y se canalizan recursos hacia un sector con toda la importancia económica que tiene y hacia las familias que reciben este aporte, este subsidio. ¿Cuál es la dificultad o qué elementos le faltan? ¿Cuáles son las carencias del programa Mi Casa Ya? En primer lugar, Mi Casa Ya se concentra en las grandes ciudades. Hacíamos una valoración histórica de dónde se están asignando los recursos y una tercera parte se concentra en Barranquilla y sus alrededores, Cali y sus alrededores, Bogotá y sus alrededores. Son proyectos grandes, son proyectos dirigidos a clase media, familias entre 1,5 y 4 salarios mínimos que tienen acceso a crédito, que tienen capacidad de ahorro y por lo tanto cumplen con su cierre financiero, pero no necesariamente está dirigido a familias de menos de 1,5 salarios mínimos, que tienen sus ingresos, provienen de actividades informales. Ahí hay una dificultad del sector financiero de ofrecer a estas familias acceso para el crédito, para el ahorro, considerando sus características de informalidad, que se junta con la concentración en grandes ciudades. Mi Casa Ya no necesariamente llega a ciudades intermedias y mucho menos a ciudades pequeñas. Va uno recorriendo y uno ve que sí hay una concentración y en las ciudades más apartadas, en los departamentos digamos de la Orinoquía, de la Amazonía, no necesariamente tenemos acceso de Mi Casa Ya y los constructores en su mayoría son grandes, los más pequeños buscan otro mecanismo, está concentrado también en constructores grandes. Entonces necesitamos que Mi Casa Ya tenga estos ajustes, que podamos llegar a la base de las familias y que podamos llegar a otras regiones, a otros sectores. Pero además de eso, y sé que ya lo han estado conversando, lo han estado mencionando,
es indispensable trabajar en vivienda rural y comparto con los panelistas que me antecedieron. Cuando yo llegué en el empalme al ministerio, me dieron como reporte que en el gobierno pasado se habían construido 61 viviendas rurales. Y a mí me dio un poquito de risa, ¿cierto? 61 viviendas, les hubiera quedado mejor decir que no habían hecho nada, porque no es un avance significativo. Anteriormente se hacía vivienda rural en el Banco Agrario, tuvo todos los tropiezos, dejaron de ofrecer nuevos proyectos y todavía están solventando las dificultades que quedaron de esos programas, pues habrá que buscar maneras de sacarlo adelante. Y la tarea de identificar cuáles son las maneras de financiar, operar programas de vivienda social en el sector rural, tenemos que construirlas juntos. Yo veo ejercicios bonitos, interesantes, que funcionan, pero cuando pienso en escalar eso, empiezo a preocuparme, porque una cosa es vigilar 50 casas, otra cosa es pensar en 100.000, ¿cierto? Y eso requiere de una aproximación gerencial importante. En el país tenemos como norma, como obligación, que el 20% de los recursos de vivienda social se destine al sector rural y no lo estamos cumpliendo. Ese sería como un primer objetivo en el que nos estamos concentrando para la vigencia 23 y lo veo difícil. Hay que sentarnos a trabajar en mesas técnicas regionales, mirar cuáles son los operadores, mirar cuáles son las maneras de gestionar el suelo, de hacer la gestión social, la gestión financiera, vigilar los recursos, garantizar el servicio, que se cumpla con las disponibilidades de servicios. Hay un montón de situaciones que debemos identificar antes de masificar un programa de vivienda rural y creemos que que debemos trabajar de mano de los constructores, de mano de las autoridades locales, alcaldías y gobernaciones, y en eso vamos a dedicar unos meses a ese diseño. De igual manera, entendemos la necesidad de trabajar la ciudad informal. En el gobierno pasado había una enorme concentración de tareas y de actividades operativas en el Ministerio de Hacienda, en el Departamento Nacional de Planeación, en el DAPRE, la Presidencia, en Prosperidad Social. Y la intención y la instrucción del señor presidente Petro es: vamos a volver a fortalecer los sectores en cabeza de los ministerios. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro, que es una institución financiera especializada para vivienda, en este momento está en cabeza del Ministerio de Hacienda, por ser un fondo. Va a ser reincorporado al Ministerio de Vivienda para darle más relevancia a su carácter misional que a su componente financiero. Lo financiero es un mecanismo y la vivienda es un propósito. De igual forma, los recursos del Departamento de Prosperidad Social que ejecutan programas de mejoramiento para las poblaciones vulnerables van a ser incorporados en el Ministerio de Vivienda para darle mayor rigor técnico al programa de mejoramiento de vivienda en sector informal. Ahí tenemos que hacer labores de legalización de barrios, de titulación, de provisión de servicios públicos, de licencias de reconocimiento, de reforzamientos, de mejoramientos, de ampliación. Es una política especial para un tipo de hábitat diferente al hábitat formal urbano. Entonces necesitamos hacer ese esfuerzo ahí. Y vemos con interés la necesidad de trabajar modos diferenciales de vivienda. Los programas de vivienda social se han concentrado, como yo decía anteriormente, en las grandes ciudades. Tenemos, digamos, un prototipo que lo vemos en las diferentes proyectos, los bloques de 5 pisos, de apartamentos de 48 metros cuadrados, que están muy bien para un tipo de población, para población rural de clase media. Ojalá se incluyan en los nuevos proyectos. Hay unos que son maravillosos, otros no tanto, los equipamientos, la accesibilidad, los programas de convivencia, bueno, todo lo que está relacionado con el hábitat urbano, pero cuando recorremos encontramos
que otras comunidades, otras personas viven de manera diferente. Estuvimos con el señor presidente en Leticia hace unas 3 semanas y primer caso, un pueblo étnico pues tiene propiedad colectiva sobre su suelo, sobre el territorio donde viven. ¿De qué manera hace uno subsidios de vivienda o proyectos de vivienda cuando la propiedad es colectiva y no individual? Eso nos genera un interrogante muy interesante para promover y para reflexionar y para proyectar. Me voy para otro lado, Providencia. En Providencia encontramos, después del huracán, un trabajo de construcción de nuevas viviendas, pero, por ejemplo, las personas raizales le manifestaban al presidente, hablando de la provisión de agua para sus hogares, que de manera ancestral ellas habían tenido unas cisternas para recolección de agua y que para el aseo, para lavar la loza, para diferentes actividades usaban agua lluvia recolectada en sus hogares y para el consumo humano se usa agua potabilizada. En este momento hay una situación serísima del agua potable. Se usa una planta de desalinización que se construyó en Providencia después del huracán y el costo por metro cúbico es de 26,000 pesos metro cúbico. Hoy en día, porque estamos en emergencia, no se le cobra a las familias, pero en noviembre va a terminar la declaración de emergencia y vamos a tener un problema serio cuando le estemos cobrando el metro cúbico a 26,000 pesos a esa comunidad. Necesitamos entonces buscar las cisternas, la recolección de agua lluvia, un sistema alterno de consumo que nos permita no tener ese impacto en tarifas que lo vemos venir ya en los próximos 2 meses. La Guajira. Es imposible en La Guajira vivir debajo de una casa con bloques y techo de los que usamos en este momento. La temperatura es absolutamente invivible con ese tipo de materiales. Nuevas alternativas de construcción de materiales para hacer vivienda social en La Guajira. Tenemos que pensar en eso, reflexionar eso rápidamente. Tasajera en el Magdalena, entre la Ciénaga Grande y el mar, en la vía de Santa Marta a Barranquilla. Son familias que viven de modo anfibio, viven de la pesca, sus viviendas son palafíticas, lo mismo en La Mojana, y quieren unas viviendas que cuando crece la ciénaga puedan acceder en sus canoas y cuando baja la ciénaga, pues van caminando a su casa. Son nuevas maneras de pensar la vivienda social. Tenemos que identificar las formas, buscar los cierres financieros que son realmente difíciles cuando tenemos que pensar en estos enfoques diferenciales, pues porque son de pequeña escala, con unas características diferentes a las que tradicionalmente estamos haciendo y pues nos está haciendo pensar sobre cómo vamos a avanzar en eso. Los asuntos de tarifas de servicios públicos. Sabemos, por ejemplo, en la costa norte, todas las dificultades que tenemos y cuando pensamos en incluir paneles solares en las viviendas de interés social, ayer me daban unas cifras de, no sé, Sandra, si estoy en lo correcto, de 10 y 11 millones de pesos por unidad, por unidad para vivienda de interés social. Entonces, en un esquema financiero de una vivienda de interés social, 10 millones nos saca de cualquier posibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Unos subsidios a la tasa para poder darle sostenibilidad, es un escenario que estamos pensando. ¿Cómo hacemos sostenible la vivienda social? ¿Cómo buscamos materiales? ¿Cómo adaptamos la vivienda social a las características, por ejemplo, de la propiedad colectiva, a la vivienda anfibia, a todas estas necesidades? Porque yo creo que la homogenización en la vivienda pues ya es cosa del pasado. Necesitamos empezar a mirar otro tipo de alternativas en la política. En eso hemos estado pensando de qué depende el alcance de nuestro trabajo. Definitivamente de la reforma tributaria. Con la adición que les mencioné ahorita de 14 billones, pues hemos sido preferidos
para hacer inversiones en agua, pero ya pensando en el plan de desarrollo, que son 4 años, 23, 24, 25 y 26, necesitamos recursos importantes para financiar la vivienda rural, para financiar la vivienda diferencial, para financiar la vivienda informal, aunque ese recurso lo vamos a traer del DPS. ¿Para qué? Para mantener el flujo de recursos en Mi Casa Ya, que creemos que es fundamental. Al gobierno le gusta. Creemos que tiene un buen mecanismo operativo que llega a la clase media, que es importante, que es muy eficaz en la manera como funciona. O sea, la capacidad de ejecución es 5 minutos. Entra 100.000 millones, a los 5 minutos se hacen las asignaciones, cosa diferente a ejecutar 100.000 millones en vivienda rural. Esa necesita un poco más de gimnasia para poder completar ese tipo de acciones. Entonces, pues ese es, digamos, como un panorama. Lo que he encontrado en los últimos, iba a decir últimos años, es un mes que llevamos trabajando para poder identificar cuáles son las prioridades. Y quiero también mencionar, ya que se me está terminando el tiempo, un último elemento que me parece importante porque puedo pedir el concurso de todos ustedes. Para esta acción de vivienda, digamos, diferencial, para darle algún nombre, estamos diseñando un proyecto de ley que la alcaldesa Claudia López ha mencionado como el hábitat de los nadies. Estamos haciendo las primeras reflexiones, los primeros elementos. ¿Para qué? Para resolver en los requerimientos legales los asuntos que no nos permiten avanzar en vivienda rural, en sector informal, en financiación para sectores informales, en acueductos comunitarios y en aprovechamiento. En aprovechamiento también hay muchísimas dificultades. Hemos encontrado que aunque nuevamente la Corte Constitucional, que siempre nos abre los ojos sobre las prioridades de la sociedad, hace ya creo que más de 10 años, a finales de los 90, hace varios años ya, varias décadas, nos obliga a incorporar a los recicladores de oficio en la actividad de aprovechamiento de todo el manejo de residuos. No necesariamente hemos cumplido con los objetivos, con los propósitos de darle óptima calidad de vida, bienestar a los recicladores e incorporarlos a la economía y a la sociedad, ni disminuir la cantidad de residuos que estamos produciendo. Y se ha gastado en remuneración por el pago de material de aprovechamiento del orden de $1 billón en los últimos 6 años, teniendo nosotros ya algunos elementos o algunas pistas de la necesidad de hacer ajustes y revisiones en el material que se reclama como aprovechable y en la manera como se están utilizando estos recursos. Encontramos que ese es un tercer elemento importante, el manejo de los recursos en el que nos vamos pues a dedicar. Queremos nuevas tecnologías, nuevas maneras de incorporación social, nuevas maneras de avanzar hacia la economía circular y hacia basura cero, que sería el objetivo que ya incluso se alcanza en algunas sociedades y comunidades. Y bueno, pues se me acaba el tiempo ya. Con esto creo que he dado un panorama, un paseo sobre lo que hemos estado reflexionando en el gobierno durante las últimas semanas y los lineamientos de lo que vamos a incluir en el plan de desarrollo en relación con vivienda y agua potable, que a mí me gusta mucho el concepto de hábitat. Ojalá avancemos hacia eso, que le da mucha más integralidad y que por supuesto quiero hacer mucho énfasis, lo queremos hacer de la mano de los constructores del país, que para nosotros son unos aliados fundamentales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.